Bienvenidos a Economía en Breve número 370 del 30 de junio del 2024. Esta semana tuvimos eventos muy importantes que representan cambios, diría, significativos en el panorama económico. En el evento más relevante de la semana, que diría tiene a todo el mundo altamente preocupado, se dio el primer debate entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, cuando ambos todavía no son los candidatos oficiales de sus partidos. Bien, más allá de lo que se dijo, lo que ha generado fuertes reacciones, que incluso la portada de la revista Time caracteriza como pánico, fue lo que se vio especialmente del actual presidente Biden, que apareció como un hombre viejo al que le cuesta articular las palabras y posiblemente los pensamientos frente a un Donald Trump que mentía sin pudor. Me parece que la pregunta que muchos nos hicimos no era si Biden estaba apto para la candidatura presidencial en su próximo periodo, sino inclusive para ejercer su puesto actual como la persona más poderosa del mundo y con más responsabilidad. En los últimos meses han sido recurrentes los videos que muestran a Biden desorientado o congelado, pero lo visto en el debate fue demasiado claro. Como consecuencia de lo ocurrido, se han mencionado peticiones dentro del Partido Demócrata para que Biden no continúe con la candidatura e incluso el influyente periódico New York Times sacó un editorial pidiéndole que para servir a su país, Biden debería abandonar la carrera. El vocero de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, señaló que el gabinete debería considerar invocar la enmienda 25 para relevar al presidente Biden de su cargo, lo que dejaría a la vicepresidente Kamala Harris como nueva presidente. Por otro lado, aunque Biden reconoce que tuvo un mal debate, se ha negado a dejar la candidatura e insiste en que repuntará. Otros líderes demócratas han salido en su defensa, comenzando por el expresidente Barack Obama. Mientras tanto, los aliados de Estados Unidos en el mundo vieron con gran preocupación su desempeño y la posible llegada de Trump de nuevo a la presidencia, lo que presagia un desastre para el entorno geopolítico global. Si el gabinete decide invocar la enmienda 25 para relevar a Biden, dejando a Kamala Harris como nueva presidente, se convertiría también en la candidata del Partido Demócrata a la presidencia, pero se teme que no tenga el arrastre suficiente para ganarle a Trump. Si Biden decide abandonar la candidatura, entonces el Partido Demócrata podría convocar a una asamblea para elegir un nuevo candidato que no necesariamente sería la vicepresidente Harris. Y entre los nombres que suenan para ello estaría el actual gobernador de California, Gavin Newsom. Si Biden decide continuar, tiene que hacer algo importante y visible para restablecer la confianza de sus donadores y de su partido. Hasta el momento, Biden ha decidido continuar dando la batalla, pero sus debilidades han quedado evidenciadas y me pregunto si los líderes de las potencias que están retando la supremacía de Estados Unidos verán esto como una oportunidad para tomar alguna acción que sacuda el panorama geopolítico mundial. Como quiera que sea, me parece que el panorama global se ha enturbiado considerablemente luego de este debate. En el evento más relevante para el entorno económico de México, Banco de México anunció su decisión de política monetaria haciendo algunos cambios en su mensaje que me parecen marcan una diferencia importante en su percepción. En esta ocasión, mantuvieron sin cambio la tasa de interés de referencia en 11%, tal como se esperaba por parte de la mayoría de los analistas del mercado, en un voto dividido 4-1, donde el voto disidente fue del subgobernador Omar Mejía, que podríamos ubicar en el extremo más paloma o dovish, entre comillas, como se dice en el argot de los mercados, respecto a su interpretación de la política monetaria. Del comunicado destaca, en primer lugar, una oración nueva en la que dicen que ante factores idiosincráticos se observó una importante volatilidad en los mercados financieros nacionales. Los factores idiosincráticos son aquellos particulares a una situación o en este caso a nuestro país. La traducción al lenguaje más llano sería decir que la importante volatilidad de los mercados financieros nacionales se debió a factores internos. ¿A qué factores internos?
No lo dicen ellos, pero es evidente, como lo hemos comentado anteriormente, que los mercados reaccionaron al resultado de las elecciones, a la nueva composición del Congreso y a la posibilidad creciente de implementar cambios constitucionales e institucionales desfavorables para el desempeño de la economía. Otro cambio relevante en el comunicado lo tenemos en la lectura que hacen de la economía cuando refieren que a principios del segundo trimestre prevaleció la debilidad de la actividad productiva que ha exhibido desde finales del año pasado y dicen que el balance de riesgos para la actividad económica se ha sesgado a la baja. Respecto a la inflación, esperan que el proceso desinflacionario continúe, pero reiteran que el balance de riesgos para la inflación se mantiene sesgado al alza. En el párrafo que contiene las pistas de lo que podrían hacer hacia adelante, es decir, de su llamada guía futura, señalan que hacia adelante prevén que el entorno inflacionario permita discutir ajustes a la tasa de referencia. En esta ocasión revisan sus pronósticos de inflación de forma marginal en ambos sentidos, subiendo un poquito las de este año y bajando un poquito las del tercer trimestre del 2025, como pueden ver aquí en esta lámina. ¿Qué podemos comentar de estos cambios? Lo primero es que veo un mayor deseo, entre comillas, de comenzar a bajar la tasa de interés, seguramente por la preocupación que representa tener una actividad económica debilitándose con un sesgo a la baja. Esto pone en perspectiva otro recorte a la tasa de interés no para la siguiente decisión programada para el 8 de agosto, sino posiblemente para la reunión del 26 de septiembre. Banco de México llegó a una posición, diría, bastante incómoda, ya que tienen un sesgo a la baja para la actividad económica, pero al mismo tiempo un sesgo al alza en la inflación, que se mantiene todavía bastante por arriba del objetivo formal. Esto implica que el banco tiene que priorizar qué objetivo quiere alcanzar, porque solo tiene una herramienta fundamental que es la tasa de interés y que en teoría tiene un efecto opuesto sobre la actividad económica y sobre la inflación, es decir, una tasa elevada ayuda a contener la inflación, pero con un menor ritmo de actividad económica. Muchos bancos centrales tienen un mandato dual, tratando de alcanzar el mayor ritmo de actividad económica y o de empleo con una inflación baja y estable, aunque aún en estos casos todos reconocen que para alcanzar el objetivo del mayor ritmo de la actividad económica sostenible, lo mejor que puede hacer un banco central es asegurar una inflación baja y estable, lo que quiere decir que el objetivo primordial es el de mantener una inflación baja y estable. El mandato de nuestro Banco Central no es dual, es unidireccional e inequívoco, lo que me parece es mucho más adecuado ante las limitaciones naturales que tiene la política monetaria al tener una sola herramienta principal. Este mandato es mantener una inflación baja y estable. Leído al pie de la letra, esto querría decir que Banxico debe persistir con una tasa de interés restrictiva hasta asegurar que la inflación no solo alcanza su objetivo formal de 3%, sino que se estabiliza de forma sostenible en este nivel. En la práctica y en nuestra historia reciente, Banco de México ha hecho su trabajo bastante bien, pero con cierta complacencia, ya que desde que tiene su independencia ha alcanzado la meta de 3% en solo unos pocos meses sin haber logrado estabilizar la inflación en este nivel. Digamos que ha logrado estabilizar la inflación por debajo del 4% en un rango entre 3.5 y 4%. Ahora vemos que están comenzando a hablar de discutir nuevos recortes a la tasa de interés cuando mantienen un balance de riesgos al alza para la inflación y la inflación todavía está lejos del objetivo. Esto quiere decir que tienen una postura, entre comillas, complaciente con la inflación y que estarían satisfechos con bajarla del 4%, pero sin realmente apuntarle al 3%. Por ahí hubo entrevistas de la gobernadora de Banco de México comentando que hay espacio para bajar más las tasas de interés, lo que pone en perspectiva algunos recortes más adelante, como decía. Ahora bien, por más deseos que se vea en 3 de los miembros de la Junta de Gobierno, incluida la gobernadora, para que Banxico instrumente un siguiente recorte a la tasa, la inflación tendría que portarse relativamente bien, lo que está lejos de ser un hecho, pero ya veremos. Hablando de inflación, en la primera quincena de junio presentó malas noticias, ya que
como vemos en esta gráfica, no solo fue superior a lo esperado, 0.21% contra 0.14%, sino que también fue más alta que el 0.10% que podría considerarse usual para este periodo, de acuerdo con lo observado en promedio del 2000 al 2019. Con este resultado, la inflación repuntó en la quincena a 4.78%, como vemos aquí, todavía lejos de la meta oficial de 3% y comenzando a mostrar una incipiente tendencia al alza, aunque en buena medida esto se debe al llamado efecto de base, ya que se está comparando con los resultados 12 meses atrás, que fueron bastante buenos. La inflación subyacente, que recordemos excluye los componentes más volátiles de la canasta al consumidor, fue 0.17%, quedando apenas por debajo del 0.18% que anticipaba el promedio de analistas del mercado, pero por arriba del 0.13% que podría considerarse usual para esta quincena. A tasa anual, la inflación subyacente siguió descendiendo para alcanzar 4.17%, acercándose al rango objetivo de Banxico. El componente subyacente de servicios aumentó 0.14% en la quincena, ligeramente por debajo del 0.15% del año anterior, registrando 5.19% a tasa anual y, como podemos ver en la gráfica, todavía se mantiene por arriba del 5% sin dar señales de un cambio de tendencia. Por otro lado, la balanza comercial registró un superávit importante de 1.991 millones de dólares en el mes de mayo, como vemos en este cuadro resumen. Destaca la reactivación en el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones y que en mayo alcanzó un nuevo máximo histórico de 109 mil millones de dólares. Las exportaciones de manufacturas no automotrices repuntaron con fuerza, como podemos ver aquí, para sumar cerca de 31.9 miles de millones de dólares, marcando un nuevo máximo histórico en este importante renglón. Las exportaciones automotrices también repuntaron en mayo, como vemos aquí, para sumar 17.7 miles de millones de dólares. Las importaciones se redujeron en mayo respecto a abril en sus principales renglones, pero siguieron en niveles elevados. En esta gráfica podemos ver las importaciones de bienes de capital relacionadas con la inversión, sumando 5.4 miles de millones de dólares. Las importaciones de bienes intermedios, que están más relacionadas con el ritmo de producción al interior del país, sumaron 38.1 miles de millones de dólares en mayo, que resultaron apenas 1% superior al nivel que registraron hace 12 meses. Las importaciones de bienes de consumo sumaron 6.9 miles de millones de dólares en mayo, registro 15.7% superior a lo que registraron hace un año, impulsados por la fortaleza del peso mexicano. Por otro lado, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 2.6% tanto en cifras originales como desestacionalizadas, lo que representa un nivel bajo, como puede apreciarse en la gráfica que vemos aquí, y son buenas noticias. Conviene recordar que estas cifras incluyen las diferentes modalidades de ocupación, especialmente la elevada informalidad en la actividad económica, que supera el 55%. Pasando a otro tema, las finanzas públicas presentaron otro resultado muy malo ahora en el mes de mayo, que francamente me sorprende que no haya más analistas, especialmente de las agencias calificadoras, poniendo el grito en el cielo con el fuerte deterioro que se está acumulando a simple vista en las finanzas públicas. En el mes de mayo se registraron fuertes déficits en el balance público y en el balance primario, que son los indicadores principales para ver el grado de disciplina, o en este caso de la falta de disciplina fiscal, con la austeridad apareciendo como un simple cuento de hadas. Como pueden ver en este cuadro resumen, el déficit acumulado del balance fiscal de los primeros 5 meses del año superó los 525 mil millones de pesos. Para que se den una idea de la magnitud que este monto representa, alcanzaría para construir 8 carreteras de Tijuana a Cancún, o casi 2 aeropuertos de primer mundo como el que se iba a construir en Texcoco. Por el lado de los ingresos destaca la fuerte caída de los que corresponden al gobierno federal, que están sacrificándose para llevar recursos a Pemex, que de todas formas sigue perdiendo mucho dinero. En mayo, la recaudación por ISR creció muy poquito a tasa real anual, mientras que la correspondiente al IVA incluso se contrajo marginalmente, lo que sugiere un débil ritmo de la actividad económica, lo que también se ve por el lado de los ingresos no tributarios.
Por el lado del gasto pueden observarse tasas muy elevadas en varios renglones que inclusive son de doble dígito, lo que revela que este gobierno aseguró las elecciones a billetazos. Como consecuencia, la deuda bruta total del sector público llegó en mayo a 16.337 billones, con B de bueno, en este caso de burro, aumentando en 1.249 billones de pesos en 5 meses. Si la vemos expresada en dólares, la deuda total llegó a 963.8 miles de millones de dólares, aumentando en 72 mil millones de dólares en estos 5 meses. Así se ve la evolución de la deuda pública en los últimos años, creciendo en 5.3 billones de pesos durante lo que va del presente sexenio. Si la vemos expresada en dólares, la deuda total se ha incrementado en 404 mil millones de dólares en lo que va del sexenio, destacando el fuerte aumento de 230 mil millones de dólares del 2023 y lo que va del 2024. La siguiente administración tendrá una situación muy deteriorada de las finanzas públicas que me parece no tardará mucho en hacer crisis, sobre todo porque la gente pues quiere seguir recibiendo dinero gratis. Hablando de la siguiente administración, la virtual presidenta electa continuó con los nombramientos de su gabinete, ahora con David Kersenovich como secretario de Salud, Raquel Buenrostro como secretaria de la Función Pública, Luz Helena González como secretaria de Energía, Edna Elena Vega como secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, y Jesús Antonio Esteva como secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Nuevamente, los perfiles de las personas pues tienen la experiencia que se requiere, o por lo menos experiencia parecida a la que requieren las carteras que les encomiendan, dando una mayor apariencia de profesionalismo, y nuevamente predominan las personas más cercanas a Sheinbaum en los puestos importantes, con Raquel Buenrostro como una de las herencias de AMLO, en una secretaría que francamente no importa tanto para el buen funcionamiento del sector público, sino más bien como un órgano de control interno y diría partidista. Hasta el momento parece que Sheinbaum está logrando colocar más gente cercana a ella que a AMLO en su gabinete, pero todavía faltan puestos muy importantes, especialmente en la Secretaría de Gobernación y las Secretarías de Defensa y de Marina. Habrá que esperar a ver quién llega a esos puestos. Pasando a los datos de Estados Unidos, esta semana destacó la inflación medida por el índice de precios del gasto personal en consumo, que excluye alimentos y energía, que recordemos es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal. En el mes de mayo, este indicador de inflación salió acorde a lo previsto con 0.1%, que como pueden ver en la gráfica, ya está en un nivel muy bajo y compatible con el objetivo de la Reserva Federal. A tasa anual, la inflación con este indicador se redujo a 2.6%, como ven aquí, continuando su descenso, pero todavía algo lejos del nivel objetivo del 2%. Regresando a la lámina mensual, puede notarse que luego de la pandemia, este indicador ha mostrado una gran volatilidad que oscila sobre un promedio más bien cercano al 0.3%, para que la Reserva Federal se sienta con la confianza suficiente para comenzar a recortar su tasa de interés. Tendría que observar varias lecturas muy bajas que muestren que el promedio de la inflación mensual de este indicador se ha reducido ya de forma más sostenible. Esto quiere decir que debería de observar por lo menos unas 3 lecturas muy bajas consecutivas antes de recortar su tasa de interés, ya que el riesgo de volver a tener lecturas elevadas que se alejen nuevamente del objetivo también alejan el inicio de los recortes. La semana que terminó, los mercados accionarios mostraron un comportamiento bastante heterogéneo, como pueden ver en nuestra tabla, que ahora incluye la variación del mes de junio, que ya terminó. El promedio de los 10 índices logró un avance marginal de 0.3%, como pueden ver en la gráfica aquí en esta lámina. Y si vemos los resultados de todo junio, notarán fuertes caídas en la Bolsa de México y en la Bolsa de Francia. En ambos casos por factores políticos, aquí en México por los resultados electorales y allá por la decisión del presidente Macron de convocar elecciones anticipadas, que por cierto, este domingo se realizaron y presentaron un fuerte avance de la alianza de la derecha, relegando al partido de Macron a un distante tercer lugar. No le salieron las cosas como esperaba.
La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida de 0.7% en la semana, terminando en las 52.440 unidades, como vemos aquí. Si vemos el desempeño de la bolsa en el último año y medio, podemos notar la fuerte y negativa reacción a los resultados electorales y a la agenda de reformas que pretende implementarse. El tipo de cambio presentó algo de volatilidad en la semana, como pueden ver en esta gráfica, terminando en 18.32 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos en México mucha información concentrada en los primeros 2 días de la semana, comenzando el lunes con las remesas familiares de mayo, los resultados de la encuesta de expectativas realizada por Banco de México en junio y el indicador IMEF también del mes de junio. Luego, el martes tendremos las cifras de abril de la inversión fija bruta y del consumo privado del mercado interior para terminar el viernes con los resultados de la encuesta quincenal Citibanamex, que va a cambiar de nombre. En Estados Unidos tendremos el miércoles las minutas de política monetaria de la Reserva Federal y el viernes el reporte de empleo del mes de junio. Habrá que estar pendientes, por cierto, a los acontecimientos del entorno político en Estados Unidos, donde se ha mencionado que Biden analizará lo que hará con su campaña, y en Francia, donde veremos las reacciones a los resultados electorales de este domingo, que apuntan para cambios importantes en la política pública de uno de los países más grandes de Europa. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo unas reflexiones para pensar extraídas del extraordinario libro Why Nations Fail, ¿Por qué fallan las naciones?, de los autores Acemoglu y Robinson. Primero nos dicen que los países difieren en su éxito económico por sus diferentes instituciones, las reglas que influencian cómo funcionan la economía y los incentivos que motivan a las personas. También señalan que para ser incluyentes, las instituciones económicas deben lograr seguridad en la propiedad privada, un sistema legal sin sesgos y una provisión de servicios públicos que provean un terreno parejo en el que la gente pueda intercambiar y contratar. Y por último, sentencian que los países pobres son pobres porque los que tienen el poder hacen elecciones que crean pobreza, no por error o ignorancia, sino a propósito. No se sorprendan si esto, como dijera el nada clásico, aplica a México como anillo al dedo. Y con esto terminamos este programa número 370 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.